todo aquel objeto que embebido es embebido en la cultura, ayudará a que un experto y un aprendiz, un hijo y su mamá, un maestro y sus alumnos, puedan comenzar a interactuar hasta que aquel que es el aprendiz logre comprender en su totalidad aquello que se está haciendo o que se está sintiendo. Pongo un ejemplo. El amor a la bandera. Desde niños, en la primaria, mediamos con ese símbolo. Y cuando la bandera está en el asta, nuestro comportamiento cívico queda mediado. ¿Queda claro? Si aparece una bandera en este momento, en una escolta, si vemos la escolta que va llevando la bandera, ¿cuál va a ser el comportamiento que tengamos? No nos vamos a reír, no nos vamos a poner a correr, etcétera, etcétera. Va a haber como una actitud de atención. Tal vez nos saludemos, ¿no? Eso sería como muy exagerado, pero si estuviéramos en la escuela, o si tuviéramos un trabajo en una preparatoria pública o en una secundaria pública, tendríamos que mediar nuestro comportamiento de acuerdo al símbolo que está expuesto frente a nosotros. En este momento, ¿qué símbolo es el que está mediando mi comportamiento con respecto a mi adicción al cigarro? Ahí está. Ese es el símbolo que media la acción. No hay alguien que al fumador nos diga, no tienes que fumar en la clase, bla, bla, bla. Queda mediado por ese símbolo. Y nuestro comportamiento, una vez que hemos estado entrando en esta interacción, a mayor edad, quedará mediada nuestra conducta por signos y símbolos que están distribuidos a lo largo y ancho de toda nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Que es el que está de moda ahorita. O el que yo les decía hace rato, que deriva también de un acontecimiento social. Tiembla, se caen unas construcciones, entramos en solidaridad, en actividad de rescate, que es algo que solo tenemos los mexicanos por la historia que hemos vivido, y nuestra psique comienza a responder de acuerdo a lo que se está viviendo culturalmente. Y emerge un signo que termina mediando nuestro comportamiento. ¿Sí? Eso es muy interesante, porque toda nuestra conducta puede ser observada, puede ser analizada en términos de toda la serie de mediadores por los cuales estoy desarrollándome psicológicamente. De tal manera que si estoy con un niño de preescolar y le hago así, el mediador ya está instalado en él. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo está. En la mayoría de los niños. Porque esa interacción que se ha dado en el seno de la familia ha producido vivencias en las cuales se le ha hecho así. Pero si yo le digo al niño de preescolar, ahí viene la bandera, firmes, el niño no lo va a entender todavía. Porque no ha estado en la situación sociocultural por la cual queda mediada el comportamiento de la identidad nacional. En este caso, de los honores a la bandera. Solo es hasta que tenemos la experiencia y vemos los mediadores como logramos entonces un proceso que es doble: lo interpsicológico y lo intrapsicológico. Lo interpsicológico es que primero el fenómeno psicológico aparece externo al sujeto,
Y el segundo paso es que se va a internalizar en el sujeto. De tal manera que cuando yo hago así, ¿qué es lo que está actuando en este momento? Su proceso inter o intrapsicológico. Intrapsicológico, porque esto ya quedó construido como con un sentido y un significado en las tantas experiencias que hemos tenido cuando emerge el signo. ¿Sí queda claro? Pero cuando no tenemos todavía la experiencia y no queda internalizada esa función psicológica, yo puedo hacer cualquier otra señal, por ejemplo, esto. Y esto no tiene ningún sentido a esto. Esto lo podemos co-construir en este momento y establecemos, cuando el profesor haga esto, es que está a punto de desmayarse y cállense todos. De tal manera que aparece primero externo. Cuando hay este símbolo, pongan atención al profesor porque se siente mal. Eso es externo, lo estamos negociando externamente. Y cuando yo solo hago así, ya quedó interiorizado. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Y así estamos todo el tiempo, a lo ancho y a lo largo de la vida. No importando el contexto en el que estamos desarrollándonos, estamos constantemente integrando estos signos, estos símbolos y estos mediadores. Por eso el doctor Efraín dice que la infancia es tan importante, porque ese es el momento en el que la mayor parte de esos contenidos, de esos signos y símbolos, esos mediadores, quedan interiorizados en el sujeto. Lo vamos a seguir haciendo, pero ya no nos vamos a dar cuenta que comienza a automatizarse cuando está interiorizado el proceso. Pero cuando vamos al extranjero y vemos otra serie de signos y símbolos, entonces nuestro cerebro empieza a volverse loco. ¿Han ido al extranjero o hemos estado en situaciones donde se habla inglés? ¿Qué es lo que pasa cuando no entiendo el inglés? El cerebro está así, está a tope, está tratando de encontrar una orientación, un sentido y un significado a ese tipo de mediadores. Entonces, cuando voy a la clase de inglés y me empiezan a enseñar cómo se maneja esa herramienta, entonces se da primero de forma externa en el proceso interpsicológico, en la relación de un profesor con un alumno, cómo se va a conjugar el verbo to be. Cuando eso ya quedó fijado en un andamiaje didáctico, ya se tuvo la experiencia a través de una serie de actividades didácticas, y luego estoy yo sola o yo solo frente a alguien que habla inglés y me empieza a hablar en presente, yo ya puedo comprender lo que está haciendo. Pero porque ya quedó interiorizado y porque no necesito sacar el traductor para hacerle, a ver, háblale al traductor. Finalmente, al quedar interiorizado, empiezo a manejar esos signos y símbolos de manera pues más diestra. Y en la medida en que pasa el tiempo y la experiencia, logro entonces convertirme en un experto. Esa es la razón de por qué yo estoy ahora con ustedes. Porque yo como experto, a través de todo lo que estamos haciendo aquí, la idea es que al final del semestre se hayan desarrollado muchísimo más que al no haber tenido la interacción con el profesor. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Un mediador podría categorizarse? Claro, va a haber mediadores sociales, va a haber mediadores de carácter más material, como un teléfono celular. Mediamos a través del teléfono celular. Va a haber mediadores de tipo geográfico, por ejemplo. No es lo mismo vivir en la costa que vivir en la montaña. Se está mediando. Las comunidades indígenas consideran que las montañas son seres vivientes. Los celtales y los tzotziles, que es con quien tengo más interacción, lo consideran así. Ahorita no recuerdo cómo se dice montaña en tzotzil, pero el concepto, la palabra en tzotzil, representa que la montaña es un ente vivo que se mueve, como un árbol, como un animal.
Cuando nosotros observamos la montaña desde el concepto que tenemos, ¿qué es lo que vemos? Algo inerte, algo que no se mueve, inclusive algo que puedo ir salvajemente a destruir, a sacar ahí en una mina a cielo abierto, ¿no? Entonces una montaña no tiene sentido, sí, porque esa es la carga de sentido que tienes en relación a ese objeto. Si hablamos de los idiomas, lo interesante de estudiar varios idiomas, aparte de la comunicación que tenemos con otras personas, es que va a haber diferentes conceptos, va a haber conceptos que no tienen su traducción al español, porque son una representación de significado totalmente diferente a lo que nosotros convivimos a través del español. De cierta forma, una lengua es como una camisa de fuerza que te mantiene limitado a través de los conceptos de ese lenguaje a comprender la realidad de X o Y forma. Si aprendo más idiomas, entonces tengo la capacidad de comprender la realidad de formas diferentes, más enriquecidas, como esto que yo acabo de mencionar. Para el Tzotzil, la montaña es algo que se mueve, algo vivo. Y cuando se va a la montaña, se habla con la montaña, se le pide a la montaña, se le rinde tributo a la montaña, porque es algo vivo, se acabó. Pero ahí ya viene la cuestión de lo que Marx, y esto es lo que vamos a ver en la temática 2, lo que Marx va a explicar como la lucha de contrarios. Es decir, hay una carga ideológica y de poder que no podemos soslayar porque la interacción no es así de sencilla como la estoy yo planteando. La interacción entre un experto y un aprendiz, o entre dos personas, siempre está mediada por una carga de poder. Y eso lo vamos a entender con Marx para la siguiente temática. Bueno, vamos a terminar el video. ¿Cuál sería el mejor mediador o el más utilizado por un psicólogo? El lenguaje. Nada más el lenguaje. Por ejemplo, si tenemos una terapia infantil. Ok, bien. Es que siempre me meten en esas trampas, ¿no? Pero si es así. No, si es una terapia infantil, pues el mejor mediador es el juego. Y ahí podemos usar la palabra, podemos usar unos títeres, algo. Porque en ese momento el juego es ese proceso que está construyendo el sujeto, participando de manera periférica en las actividades de los adultos. Entonces, a través del juego es como podemos representar las emociones, las acciones que le están doliendo al niño, ¿no? Y entrar por ahí. Pero, si nos vamos a la otra parte de tu pregunta, que es ¿cuál es el mediador que utilizamos los psicólogos? Pues es el lenguaje, porque la palabra sana. Al haber escogido la psicología, lo que estamos escogiendo es sanar, curar a través de la palabra. Ese es el fundamento de la psicoterapia, de cualquier tipo de psicoterapia. Es la palabra. Cuando a través de la relación psicoterapeuta, el psicoterapeuta logra que el paciente reconfigure sus concepciones de la realidad, entonces puede sentirse mejor, como esto. Te sientes bien, ¿no? Pero como cada cabeza es un mundo, para eso se va a psicoterapia, para configurar un camino individualizado, particular. Y es solo a través de la palabra cura, igual que un antidepresivo, y cura mucho mejor, pero ambos en conjunto curan mucho mejor, ¿sí? No solo el antidepresivo y la palabra, sino además cualquier otro tipo de terapéutica como el yoga, como la medicina alternativa, etc. Que hay muchos mediadores. En este caso, el doctor Efraín nos está proponiendo también los mediadores culturales que él ha observado en las sanaciones en comunidades indígenas. Entonces, echemos mano de todo eso y yo creo que esa es la mejor terapéutica que le podemos proponer a alguien que está sufriendo. Y por ejemplo, entonces un mediador psicológico podría ser el lenguaje, por eso que acabo de mencionar. Así es, el lenguaje es un mediador. Es lo que vehicula esa ida y vuelta entre tú y yo. Si no estuviéramos hablando español, no lo podríamos lograr. Bien, ¿alguna otra duda? Sí. Ahorita retomando lo de la ideología que comentó hace rato,
estas ideas tuvieron pues una negativa en culturas como por ejemplo la americana, que es un poco más individualista. Por ejemplo, esto pues sí tenía como sus, bueno, sí tiene sus toques como comunistas acerca de el entorno y la sociedad es la que genera el individuo, y de este lado pues en Estados Unidos es como una idea muy contraria, ¿no? Donde el individuo construye el entorno. Así es. Esto no es, o sea, no se introdujo en este lado del mundo hasta que terminó la Guerra Fría, o... Bien, primero jalón de orejas, porque en el blog del doctor Efraín, que está como lectura obligatoria, explica esto que acabas tú de preguntar, en el sentido de cómo entra Vygotsky a través de las traducciones, que además paradójicamente el Vygotsky que leemos en español viene traducido desde el inglés, porque entra primero a Estados Unidos, del ruso al inglés, con Birch, con Kohl, con otros investigadores socioculturales, que son los que traducen a Vygotsky, y luego viene esa traducción del inglés al español. En este texto, en el blog está aquí, esta es la lectura de Aguilar, una travesía bibliográfica y otros temas breves sobre, digamos, la biografía bibliográfica de Vygotsky. Entonces, ese es el sentido de que esté esa lectura ahí, para ir rastreando justamente lo que acabas de preguntar y diferenciar dos cosas muy importantes. Primero, esto lo vamos a ver con más profundidad en la temática 2. Las bases, efectivamente, de la teoría psicológica vygotskiana es el marxismo. Pero una cosa es el marxismo y otra cosa es el comunismo y el socialismo. El marxismo es una teoría que tiene como categoría de análisis en Marx el factor económico, la categoría económica, pero que viene antes que económico en análisis dialéctico de la realidad. Y eso es filosofía de la ciencia del marxismo, que vienen de Hegel y de Feuerbach, que son los filósofos que fundamentan o le dan las bases filosóficas a la dialéctica, al materialismo dialéctico, que es primero una teoría y que luego será una interpretación ideológica de una lucha de clases que deriva en el comunismo y socialismo. Pero ojo, esto es muy importante. Vamos a leer a Marx y vamos a leer a dos filósofos rusos que hablan del marxismo para la temática 2, para entender que Vygotsky no inventó su teoría así de la nada, sino que venía de ahí. Y lo que leímos en el texto de Blanc, aquí está el texto de Blanc, El hombre y su causa, son las condiciones socioculturales que el mismo Vygotsky vivió. Es decir, una Rusia zarista, capitalista, burguesa, viene la Revolución de Octubre, todo lo que Vygotsky vive en carne propia de cómo cambia el sistema político de su país de un momento para otro, y cómo sí, efectivamente, a través del marxismo, pero en la interpretación leninista, que es la política, viene entonces la perspectiva comunista y socialista. Pero ojo, no es un posicionamiento político el de Vygotsky, es un posicionamiento filosófico científico por la cual sostiene su modelo teórico. Por eso es que empecé así la clase pasada, aclarando y como para no confundir peras con manzanas. ¿Sí? Bien, y vamos a ver que es muy emocionante la filosofía marxista, porque no comienza en sí mismo a hablar de la lucha de clases, sino de la lucha de contrarios como una categoría de análisis filosófico, y una diferenciación entre la lógica formal, o la lógica analítica con la cual fuimos educados, y la lógica dialéctica de la filosofía dialéctica, que es otro corpus de comprensión de qué es lo verdadero y qué es lo falso.
No vamos a entrar ahí en la lógica dialéctica porque ya es otra asignatura, pero justo en el tema 2, por favor, para que ya vayamos viendo cómo todo está armado, vamos a ver las fases filosóficas y principios metodológicos de la teoría sociocultural, un video muy interesante de introducción al marxismo, que luego vendrá acompañado de la lectura de Spirkin y Jahot, Fundamentos del materialismo dialéctico e histórico. Luego vamos a ver un texto de Birch, La primacía de la acción mediada a los estudios socioculturales, y luego veremos en Vygotsky mismo, en las obras escogidas, el capítulo 2, que es el método de investigación, donde se va a abordar otra vez el concepto de análisis dialéctico.